Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar a grabar unas doctrinas esenciales para microjuris sobre un tema súper interesante, poco estudiado, menos sistematizado, que es la responsabilidad y el derecho de familia. En concreto, lo que vamos a hacer o lo que les proponemos para que ustedes nos sigan es primero ver en general la relación que existe entre la responsabilidad civil y el derecho de familia y después tocar puntualmente aspectos de la responsabilidad por daños, por incumplimiento de los deberes familiares y más que nada casos jurisprudenciales que son los que permiten al abogado y al práctico del derecho una ubicación más rápida en la temática, y después trataremos algo que nos conmueve a todos, que es la responsabilidad por violencia, especialmente por violencia doméstica, particularmente por violencia de género y más particularmente aún por violencia en la cual las mujeres mueren a causa de ella, es decir, la responsabilidad por femicidios. En la responsabilidad por daños y el derecho de familia, lo que nosotros intentaremos hacer es precisar si la pertenencia del protagonista del hecho ilícito a un grupo familiar determina una diversa forma de operar de la responsabilidad civil, es decir, si se aplican las reglas generales o si se aplica una regla particular. En otras palabras, si el pertenecer a una familia lo excluye a uno de las reglas de la responsabilidad civil, o si el estar dentro de una familia le permite a uno reclamar, igual que a cualquier otra persona, por daños y perjuicios dentro de la familia o fuera de la familia. La respuesta no es simple y hay que hacer algunas distinciones al respecto. Lo primero que hay que hacer es establecer de qué modo la existencia de un vínculo familiar entre la víctima y el dañador influye sobre las reglas de la responsabilidad civil. Por otro lado, hay que definir si el acto ilícito sufrido por un miembro de la familia, por el hecho de un tercero o de un integrante de la familia, tiene relevancia jurídica para los componentes del grupo familiar y para el tercero. Como se advierte claramente, esto tiene o marca un perfil externo y un perfil interno de la responsabilidad civil, absolutamente distinto y que plantea cuestiones completamente diferentes. El perfil externo de la responsabilidad civil es la influencia que el estado familiar tiene en los obligados a responder por los daños causados por los integrantes de la familia y al mismo tiempo la influencia que el estado familiar tiene en los legitimados para reclamar por daños contra integrantes de la familia. Me explico. En este perfil externo, a lo que vamos a aludir es a aquello que le importa al tercero sobre la existencia del grupo familiar. El tercero ajeno a la familia le interesa tanto si el delito lo cometió una persona que conforma un grupo familiar, como si él cometió un delito contra una persona que está inserta en un grupo familiar.
Me explico. Supongamos el caso de un médico que comete una mala praxis contra un paciente. Y este paciente queda en estado vegetativo. Y este paciente es una persona sola. ¿Quién es el legitimado para reclamar el daño que sufre por la mala praxis cometida por el médico? Solo aquel que la sufrió, solo el paciente del médico. En cambio, si quien recibió la mala praxis es alguien que está inserto en un grupo familiar, supongamos un niño de pocos meses o un bebé recién nacido que a causa de una mala praxis queda cuadripléjico o en estado vegetativo, el daño lo puede reclamar no solo el damnificado directo, es decir, el que lo sufrió, en este caso el bebé, sino también sus padres o aquellos que convivían con él recibiendo un ostensible trato familiar, como dice el artículo 1741 del actual Código Civil y Comercial. Esto nos indica que es importante en el perfil externo la pertenencia a un grupo familiar para determinar quién es el legitimado activo para reclamar, y que se amplían los legitimados activos en la reclamación de los daños y perjuicios dependiendo si está o no está inserto en un grupo familiar. Y lo mismo ocurre en cuanto a los legitimados pasivos en el reclamo de los daños y perjuicios. Me explico nuevamente. Si yo, persona adulta y capaz, eso creo, cometo un hecho ilícito, solo contra mí podrán reclamar la reparación de los daños que yo haya causado. Pero en cambio, si el hecho ilícito lo comete mi hijo menor, se van a ampliar los legitimados para responder y deberemos responder por los daños y perjuicios de mi hijo menor, tanto yo como madre, como mi esposo como padre. Lo cual me está volviendo a indicar que la posición que se tenga en la relación familiar también importa en la fase externa por la ampliación de los legitimados pasivos para demandar. Pero yo les dije que la responsabilidad y los daños y el derecho de familia tienen un aspecto o un perfil externo, que es el que acabamos de determinar, y un perfil interno. Y el perfil interno es quizás el más difícil de poder precisar, y es el que hoy, o desde siempre, ha presentado aristas más peculiares. Porque el perfil interno es la influencia que el estado familiar tiene en el reclamo de los miembros de la familia de los daños y perjuicios. La cuestión se determina de la siguiente manera, o con las siguientes preguntas. ¿Es posible que los miembros de una familia se reclamen entre sí los daños y perjuicios que sufran por la actuación de otro miembro de la familia? Y en su caso, ¿cuáles son las normas que van a primar o que debemos aplicar? ¿Las normas del ordenamiento civil relativos a la responsabilidad civil o a la responsabilidad por daños? ¿O los principios del derecho de familia? En el perfil externo, entonces, volvamos a decir que la influencia del estado familiar determina los obligados a responder por los daños causados por los integrantes de la familia y al mismo tiempo los legitimados para reclamar los daños contra los integrantes de la familia, por ejemplo, por muerte de un miembro o por la invalidación física
por la pérdida de la capacidad reproductiva o por el nacimiento con malas formaciones. Y acá les voy a contar un caso interesante. Fíjense ustedes que este es un caso italiano. En este caso italiano se trataba de una persona, de un matrimonio casado, en el cual la mujer, a causa de una mala praxis, sufre un daño que le produce una imposibilidad de continuar teniendo relaciones sexuales. Si esta mujer no iba a poder tener nunca más en su vida relaciones sexuales. ¿Quién es la que sufre el daño? La mujer. Ella es la legitimada directa para reclamar el daño. Sin embargo, el marido se presentó a los tribunales y, sin ser legitimado directo, pidió la reparación del daño causado porque dijo: yo estoy casado y a mí me une el deber de fidelidad. Y a mí, el hecho de que mi mujer haya quedado imposibilitada de tener relaciones sexuales me obliga o a vivir toda la vida sin tener relaciones sexuales o a incumplir mi deber de fidelidad y serle infiel a mi mujer. Y la Corte de Casación italiana le dio la razón al esposo y, aún no siendo legitimado directo, condenó a la indemnización de los perjuicios causados. Y en el perfil interno, volviendo al tema que estábamos hablando, la influencia del estado familiar está dado para reclamar los daños entre los miembros de la familia. Y es acá, reitero, donde mayores discusiones se presentan. Las mayores discusiones que se presentan es en los daños producidos por la violencia doméstica, en los daños producidos por el incumplimiento de los deberes matrimoniales, en los daños por la ruptura de la unión convivencial, en los daños producidos por la ruptura del noviazgo de los esponsales, en los daños producidos por la falta de reconocimiento de hijos, en los daños producidos por la transmisión de enfermedades a los hijos, en los daños producidos en la nulidad del matrimonio o en los daños por el abandono de personas. En los daños y el derecho de familia ha habido una evolución. Lógicamente, en un estado patriarcal o en una familia patriarcal no cabía de ninguna manera que hubiera una acción de responsabilidad por daño, ya que jamás se aceptaría que en una familia patriarcal el padre respondiera por los daños y perjuicios, ya que el padre era prácticamente el dueño de los hijos y era quien tenía el deber de corrección derivado de la autoridad parental y derivado también de la autoridad marital. Si le pegaba a la esposa era porque la esposa algo habría hecho. Pero después fue evolucionando este concepto de inmunidad familiar. Pero veamos qué es lo que es la inmunidad. La inmunidad importa una exención del derecho común justificada en razón a la pertenencia a una clase social. Por ejemplo, la inmunidad de los soberanos, que no se le aplica una regla de derecho. La inmunidad de los miembros del Parlamento, tema, por ejemplo, la inmunidad de los diputados, para hablar de un tema próximo hoy en día en la política. La inmunidad de los diplomáticos. ¿Existe una inmunidad familiar? En una época existió una inmunidad familiar. A principios del siglo XIX y hasta principios del siglo XX era impensable los daños y perjuicios en el seno de la familia entre los miembros de la familia, aun cuando incumplieran los deberes familiares. Esto fue evolucionando y esa inmunidad en sede familiar que impedía la aplicación de las reglas sobre la responsabilidad civil en el caso de un acto ilícito cometido por un miembro de la familia que causaba daño a otro familiar, hoy, y que estaba sostenido en 4 pilares. Primero, la unidad de los cónyuges. ¿Cómo íbamos a tolerar que hubiera una acción de daños entre marido y mujer si marido y mujer eran una sola cosa?
después en la intimidad familiar. ¿Cómo iba el Estado a intervenir si el Estado era ajeno y estaba el principio del no te metas? Además, la exigencia de proteger la tranquilidad del hogar y la armonía de la familia de las molestias que pudiesen generarse de un determinado juicio civil y la no intromisión del Estado en la familia. Esto fue abandonado en Estados Unidos a principio, o mejor dicho, ya en la década del 30 del siglo pasado, cuando comienzan a existir accidentes de tránsito entre los cónyuges. Cuando se producía un choque entre dos autos, el auto del marido o de la mujer, seguramente producido por una impericia del marido, que conducen peor los hombres que las mujeres, era inútil que no existiera esta inmunidad familiar porque la compañía aseguradora del marido era quien respondía. Así, la doctrina de la inmunidad que impedía las acciones entre los cónyuges perdía su sentido. No se trata de contraponer el interés contrario a la dignidad de un cónyuge y la libertad del otro. En un juicio de equidad entre libertad y dignidad es necesario evaluar si el ejercicio del derecho de libertad de uno se ha realizado con arbitrio y abuso tal que llegue a violar el derecho de igual rango constitucional del otro cónyuge. Esta cuestión de la inmunidad familiar, que parecía tan superada, que parecía que en la Argentina había ganado partido el respeto a la reparación de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, aún en el seno de la familia, hoy, con el nuevo Código Civil, nuevamente se replantea y parece que hay gente que es adepta o que ascribe al principio de que no se debe reparar los daños que se producen dentro del matrimonio. Pero este tema lo vamos a dejar para la segunda parte o la segunda charla, en la que vamos a ver la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de los deberes matrimoniales y sobre todo el incumplimiento del deber de fidelidad. Y esto lo vamos a hacer a través de casos jurisprudenciales concretos y muy modernos. Por ahora terminamos.